Aquella noche, antes de girar la llave del piso en Indauchu, escuché algo que me heló la sangre, la risa de doña Carmen. Una risa suave, aguda, casi juvenil. No reía así desde que enterramos a su hijo, mi esposo. Me quedé quieta frente a la puerta, el abrigo empapado por la lluvia, el corazón latiendo como si presintiera que algo no encajaba. La lluvia golpeaba los cristales del pasillo y por un instante, el mundo pareció contener el aliento. Un año atrás, mi vida se había detenido en seco. Desde entonces, cada día había sido una repetición del anterior, un ciclo de cansancio y resignación. Trabajo en una fábrica de muebles en Baracaldo. Paso las horas lijando tablas ásperas hasta que mis manos se agrietan y el polvo de madera se adhiere a mi piel como una segunda capa. El silbato de final de turno suena como una liberación que nunca llega del todo. Cuando mis compañeros proponen ir por unas cañas después del trabajo, sonrío y digo que tengo cosas que hacer. No es mentira. Siempre tengo algo que hacer. Ese algo es volver a casa, al pequeño apartamento de doña Carmen Iriarte, mi suegra. 75 años, viuda, con un carácter que ni el tiempo ni la enfermedad han podido doblegar. Dicen que fue una de las primeras mujeres en dirigir un taller de acero en los años 80, y aún conserva esa mirada que podía poner firmes a 20 hombres solo con alzar una ceja. Su cuerpo envejeció, pero su voz sigue teniendo filo. Cuando murió mi marido, no había nadie más que pudiera cuidar de ella. Sus hermanos ya no viven, sus amigas la visitan cada vez menos, y su hijo, mi Julén, yace en el cementerio de Derio. Me dije que quedarme con ella era lo correcto, lo último que podía hacer por el hombre al que amé. Pero con los meses, esa promesa se transformó en una cadena invisible. Cada tarde, después de la fábrica, camino por las calles grises de Bilbao con los hombros hundidos, sintiendo que el aire mismo pesa. El ruido de los autobuses, el olor a metal mojado, los escaparates empañados, todo me recuerda lo lejos que estoy de la vida que alguna vez quise. A veces miro mi reflejo en una ventana y apenas me reconozco. El edificio donde vivimos tiene las paredes cubiertas de humedad. El ascensor tiembla al subir, como si protestara. Frente a la puerta del piso, respiro hondo, preparándome. Siempre es lo mismo, la televisión encendida a todo volumen, el olor del caldo hirviendo y su voz lanzando órdenes desde el salón. Ana, tráeme el té. Ana, compraste lo que te pedí. Ana, no tardes tanto. Y yo obedezco, callada, tragando el nudo que se forma en mi garganta. No es que Carmen sea cruel, o al menos no lo hace con intención. Pero cada palabra suya corta, cada comentario es una prueba que debo superar. Si le sirvo el té demasiado caliente, protesta. Si lo sirvo tibio, dice que ya no me esfuerzo. A veces pienso que no me ve como a una persona, sino como a una extensión de su voluntad. Y sin embargo, entre tanta frustración, también hay compasión. Ella perdió a su hijo, igual que yo perdí a mi esposo. La diferencia es que su dolor se convirtió en control, y el mío en silencio. Algunas noches, cuando la escucho roncar en su sillón, me acerco a la ventana y miro las luces lejanas del puerto. Imagino que sigo siendo la mujer independiente que un día fui, capaz de decidir a dónde ir, con quién hablar, sin sentir culpa. Pero la fantasía se disuelve con el amanecer y el silbato de la fábrica. Aquel día, sin embargo, algo era distinto. Venía agotada, con las manos entumecidas por el trabajo y el abrigo empapado, dispuesta a soportar una nueva tanda de reproches. Pero en lugar del sonido del televisor o de su voz autoritaria, escuché su risa. Una risa sincera, luminosa, tan ajena al tono agrio de los últimos meses que me quedé petrificada. Apreté el asa del bolso, contuve el aliento y me acerqué a la puerta. Al otro lado, su voz sonaba animada, casi alegre. No entendí las palabras, solo la musicalidad de alguien que se siente acompañado. Y en ese instante, sin saberlo, di el primer paso hacia la noche que cambiaría todo lo que creía saber sobre ella, y sobre mí. La voz de doña Carmen me recibió como un reloj que no falla. Llegas tarde otra vez. Ana. El pescado ya está frío. Ni un buenas tardes, ni una pregunta sobre mi día. Solo la precisión de una crítica que parecía esperarme detrás de la puerta. Colgué el abrigo, todavía húmedo, y dejé el bolso sobre la silla. La cocina olía a ajo y a detergente, y en la mesa había 2 platos, uno intacto,
el mío, y otro con las obras perfectamente alineadas como si fueran prueba de su disciplina. «Podrías avisar cuando el autobús se retrasa», añadió sin mirarme. No se retrasó. Había tráfico en la carretera. Ella bufó, ese sonido breve y cortante que conocía de memoria. Doña Carmen no era mala persona. Había algo más profundo que la simple amargura, una necesidad de demostrar que seguía controlando algo, aunque fuese la temperatura del té o la posición de las servilletas. Yo lo entendía, y esa comprensión era mi condena. Mientras cenábamos, la televisión proyectaba un noticiario sin volumen. El resplandor azul cubría sus rasgos tensos. Cada tanto me corregía en detalles mínimos: la cuchara mal colocada, la toalla mal doblada, el tiempo exacto que debía hervir el arroz. Cuando yo dirigía el taller, decía con orgullo, los hombres me respetaban porque jamás toleré la mediocridad. Yo asentía, dejando que su pasado llenara el silencio que mi presente no sabía romper. A veces, cuando hablaba de Julen, su voz cambiaba. Él nunca llegaba tarde, murmuraba. Siempre sabía hacerme reír. Entonces, por un instante, la dureza de su mirada se quebraba. Pero apenas el recuerdo la tocaba, se rearmaba como un muro. Si él estuviera aquí, esto no sería tan difícil, concluía. Y esa frase me clavaba como un cuchillo que no dejaba sangre, solo culpa. Mi vida con ella era una rutina de pasos medidos. Cada gesto tenía su respuesta, cada palabra su consecuencia. Me levantaba antes que ella para preparar el desayuno, salía a la fábrica, regresaba con el cuerpo molido y la mente vacía. En las noches, entre el vapor del caldo y el ruido de la televisión, me sorprendía mirando el reloj con la absurda esperanza de que algo cambiara, de que una grieta se abriera en aquella normalidad sofocante. No odiaba a doña Carmen. La compadecía. Había perdido a su hijo y, en su forma rígida de sobrevivir, me mantenía como un recordatorio viviente de lo que él ya no tenía. Yo, en cambio, me había quedado atrapada entre la promesa y la culpa, cumpliendo un deber que se parecía demasiado a una celda sin barrotes. A veces, mientras lavaba los platos, pensaba en lo que mi vida podría haber sido si hubiera tenido el valor de marcharme después del entierro. Pero siempre me detenía con la misma frase que repetía como un rezo: «Es lo último que puedo hacer por él». La noche se cerraba sobre Bilbao con el sonido constante de la lluvia golpeando los balcones. En el salón, doña Carmen dormitaba frente al televisor, el mando en la mano como si temiera perder el control incluso en sueños. Yo me quedé de pie en la penumbra, observando el reflejo de ambas en el cristal de la ventana, dos mujeres unidas por la pérdida, separadas por el resentimiento. Respiré hondo, apagué la luz y susurré: «Apenas para mí, puedo resistir, pero ¿por cuánto tiempo más?». Aquella noche la lluvia caía con una insistencia que parecía personal, como si el cielo quisiera borrar la ciudad entera. Caminé desde la parada del autobús hasta el edificio con el paraguas roto, sintiendo cómo el agua se filtraba por mis zapatos y el frío se colaba en mis huesos. Era martes, el día más largo de la semana en la fábrica, y solo quería llegar, cambiarme de ropa y soportar, una vez más, los reproches de doña Carmen. Subí las escaleras arrastrando los pies, repasando mentalmente la lista de sus posibles quejas: que llegaba tarde, que no había comprado su infusión de tila, que el pan del día anterior ya estaba duro. Cada noche era una repetición predecible, un guión aprendido de memoria. Pero esa vez, justo al llegar al rellano, me detuve. De detrás de la puerta no salía la voz seca y mandona que esperaba, sino una risa. Una risa suave, cristalina, casi infantil. Por un segundo pensé que había otra persona en casa. Me acerqué sin hacer ruido, conteniendo la respiración. La voz de Carmen flotaba ligera, animada, como si conversara con una vieja amiga. «Sí, sí, claro que lo firmé», decía. «Los de la Fundación Hogar Sereno son tan amables. Me explicaron todo con detalle. No tendré que preocuparme por nada. Se encargarán de las comidas, de los enfermeros, hasta de las actividades sociales». El nombre, Fundación Hogar Sereno, me golpeó como un eco desconocido. No lo había oído nunca. Dejé el paraguas apoyado en la pared y abrí la puerta con cuidado. El sonido de su risa llenó el pequeño salón. Doña Carmen estaba sentada en su butaca, el teléfono inalámbrico apoyado en la oreja y una carpeta gruesa abierta sobre la mesa. La luz del televisor parpadeaba sobre sus manos, que temblaban ligeramente de emoción.
Entré sin decir nada. Ella me vio y alzó un dedo pidiendo silencio. Sí, por supuesto, mañana mismo lo envío por correo. Muchas gracias, señorita Patricia. Cortó la llamada y se giró hacia mí, con una sonrisa que hacía años no le veía. ¿Has oído eso, Ana? Al fin alguien que entiende lo que necesito. Esta fundación se ocupará de todo. No pasaré el invierno sola ni dependeré de nadie. ¿Fundación qué?, pregunté, dejando el bolso en el suelo. Fundación Hogar Sereno. Son profesionales. Me ofrecieron un lugar precioso, con jardín, enfermeras y gente de mi edad. Un sitio digno. Mi mirada cayó sobre la carpeta. En la primera hoja, con letras grandes, se leía «Escritura de cesión de propiedad». Tragué saliva y comencé a pasar las páginas. Había sellos, firmas y al final un documento manuscrito con tinta azul. Un pagaré por 3 millones de euros, sin membrete, sin testigos, sin sello oficial. «¿Qué es esto?», murmuré. «Un acuerdo, Ana. Ellos me pagarán cuando se complete el traslado. No tengo por qué seguir aquí en este piso húmedo, oyendo quejas todo el día». La voz se le quebró apenas al final de la frase, pero enseguida recuperó su firmeza. «Doña Carmen, esto no es un acuerdo, es una cesión. Ha firmado para entregarles el piso. No hay ningún pago real, no hay garantía. Les ha dado la casa». Basta. Golpeó el reposabrazos con la palma abierta. «Siempre lo mismo contigo. Crees que porque eres joven lo sabes todo. Yo sé lo que firmo». Tomó el pagaré con dedos temblorosos y lo alzó frente a mí. «Mira, aquí está el valor. 3 millones. Más de lo que esta casa vale. No me tomes por tonta. Ese papel no sirve de nada. No está notariado, no tiene validez legal». Claro, ahora te preocupa la legalidad. Me miró con una mezcla de desdén y dolor. «Admítelo, Ana. Has querido esta casa desde que murió mi hijo. No soportas que aún esté en mis manos». Sus palabras me atravesaron como un golpe seco. Me quedé muda, observando cómo guardaba los documentos con un gesto posesivo, casi maternal. En sus ojos no había malicia, solo miedo a perder el poco control que le quedaba. No dije más. Solo recogí las hojas que quedaban sobre la mesa. La luz amarillenta de la lámpara temblaba sobre la tinta azul, y en ese parpadeo comprendí que todo había cambiado. El silencio que nos envolvía ya no era rutina, sino la antesala de una guerra. Me quedé de pie, con el papel arrugándose entre mis dedos, mientras ella volvía a su sillón, ajena a la tormenta que acababa de desatar. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y yo supe, con una certeza helada, que aquella noche se cerraba una etapa y empezaba otra mucho más oscura. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía las páginas de la carpeta extendidas sobre la mesa, el pagaré escrito con tinta barata, las firmas torcidas, la mirada obstinada de doña Carmen. A las 3 de la madrugada me levanté y volví a leer todo, con la lámpara encendida y las manos temblando. Cada línea me confirmaba lo que ya sabía. La habían engañado. Al amanecer, la lluvia aún persistía sobre Bilbao, fina, constante, como una niebla fría que no se disolvía. Me vestí sin desayunar y metí la carpeta en mi bolso. El papel de la fundación indicaba una dirección en Gran Vía de Don Diego López de Haro, en pleno centro. Dudé un instante antes de salir. Carmen dormía en su sillón, con el teléfono todavía sobre el regazo. La observé en silencio, intentando recordar la última vez que la había visto tan tranquila. No lo conseguí. El autobús iba lleno, y el aire dentro olía a lana mojada. A través de la ventanilla, los edificios pasaban cubiertos de humedad. Sentía el corazón latiendo en la garganta. Parte de mí quería dar media vuelta y fingir que nada había pasado. Pero ya no podía. Si me quedaba quieta, perderíamos la casa y, tal vez, lo poco que quedaba de dignidad entre nosotras. El número que buscaba correspondía a un edificio recién pintado, con un letrero dorado que brillaba bajo la lluvia, Fundación Hogar Sereno. Las letras parecían nuevas, demasiado pulidas, como si intentaran disfrazar la suciedad que escondían. Entré. El interior olía a café recalentado y a perfume caro.
Tras un mostrador moderno, una mujer joven, impecable, tecleaba en su ordenador. Su cabello recogido en un moño perfecto no se movió ni cuando levantó la vista. Sí. Preguntó, sin una pizca de interés. Vengo por un asunto urgente, respondí, dejando la carpeta sobre el mostrador. Mi suegra, doña Carmen Iriarte, firmó estos documentos con ustedes. La mujer hojeó las hojas sin cambiar de expresión. Sí, lo recuerdo. La señora Iriarte. Muy amable. Firmó voluntariamente. Su tono me irritó. ¿Sabe lo que firmó? Le hicieron creer que era un contrato de asistencia, y en realidad es una cesión de propiedad. Le están robando su casa. Ella sonrió, apenas un gesto en los labios. No robamos nada. Su suegra leyó y firmó. Nadie la obligó. Está todo conforme a la ley. Conforme. Repetí, incrédula. Le entregaron un pagaré sin validez, sin sello, sin notario. ¿Eso le parece legal? Encogió los hombros. No es nuestro problema si las personas no leen la letra pequeña. Su indiferencia me encendió una rabia que me quemó el pecho. Están aprovechándose de los mayores. De su soledad. De su miedo. Señora, interrumpió, bajando la voz con falsa amabilidad, si quiere discutir, hágalo con su abogada. Aquí no resolvemos dramas familiares. Por un momento pensé en lanzarle la carpeta a la cara. Pero solo respiré hondo, recogí los papeles y los guardé. Su mirada me siguió, llena de esa condescendencia que reservan para quien creen derrotado. Empujé la puerta de cristal con fuerza y salí a la calle. El viento me golpeó el rostro, frío, despiadado, y la lluvia se mezcló con el ardor en mis ojos. No sabía si eran lágrimas o simple cansancio. Me quedé allí unos segundos, mirando las letras doradas del cartel bajo la tormenta. Fundación Hogar Sereno. ¡Cuánta ironía! No había serenidad ni hogar en nada de aquello, solo avaricia disfrazada de bondad. Me ajusté el abrigo, respiré profundo y di un paso adelante. El agua me empapaba, pero algo dentro de mí se había secado por completo. El miedo. Ya no era la nuera obediente ni la mujer que soportaba en silencio. Era alguien que iba a pelear, aunque no supiera aún cómo. La lluvia golpeó mi rostro una vez más, y esta vez no bajé la cabeza. Entré en la comisaría de la Ertzaintza con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un escudo. El olor a desinfectante y a café rancio me recibió, y el zumbido de las luces fluorescentes parecía un reproche. Al fondo, un sargento con la placa brillante me indicó con gesto que esperara. Mis manos temblaban, pero traté de no mostrarlo. Me condujeron a una mesa pequeña y me pidieron que explicara todo desde el principio. Hablé sin dejar que mi voz se quiebre, mostré la escritura de cesión y el pagaré manuscrito. Les conté cómo habían hablado con mi suegra, cómo la convencieron con palabras dulces, promesas de cuidados y un sitio con jardín. Mientras contaba, noté que la gente tomaba apuntes con expresión profesional. Por primera vez desde que dejé la oficina de la fundación, una persona parecía escuchar. Pero cuando el sargento abrió los documentos y los leyó, su semblante se endureció en una neutralidad que no prometía justicia. Sacudió la cabeza lentamente. Señora Beltrán, dijo con voz medida, por lo que cuentan estos papeles y por la declaración, la señora Iriarte firmó voluntariamente. No hay indicios de coacción ni de falsificación. Desde el punto de vista penal, no veo delito. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Y el pagaré?, pregunté, aferrándome a la única prueba que teníamos. Es un documento fraudulento. No tiene validez. ¿No es eso prueba de intento de engaño? El sargento pasó una mano por la nuca, incómodo. Un pagaré sin validez no convierte automáticamente un acto civil en delito penal. Esto es, en principio, un asunto civil. Tendrá que verlo con un abogado. Si hay indicios de amenazas, coacciones o intentos de envenenamiento, entonces sí podríamos abrir una investigación penal. La frase asunto civil sonó en mis oídos como un veredicto que me excluía de la protección que esperaba de la policía. Le expliqué que mi suegra había sido manipulada, que era vulnerable, sola, que había signos de que no entendía todo aquello. El sargento suspiró y escribió algo más en su libreta. Lo entiendo, dijo,
Pero sin pruebas claras de ilícito penal no podemos detener a nadie. No podemos convertir todo conflicto en crimen. Cuando mencioné la palabra estafa, el silencio se hizo más espeso. Un agente, joven, añadió con cierta frialdad: muchos mayores firman documentos sin leer la letra pequeña. Es un problema social, no siempre delictivo. Me sentí pequeña en una sala grande, una queja más entre tantas. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. La burocracia tiene formas muy templadas de expresar desdén. Una mujer más quejándose, pensé, y la rabia que se encendió entonces era extraña, cálida, casi liberadora. No me senté a llorar ni a suplicar. Me recogí la carpeta, la coloqué bajo el brazo y miré a los policías a los ojos para que vieran que no me marchaba derrotada. Entonces díganme qué hacer, exigí. ¿Ir al juzgado? ¿Contratar a un abogado? ¿Poner una denuncia civil? El sargento fue claro, me explicó el camino legal: vía civil, posible demanda por nulidad de la cesión por vicios en el consentimiento, pruebas periciales, testigos, y me advirtió que esos trámites son lentos y costosos. Miré el horario en la pared, los números de teléfono, la burocracia desplegada como una red que me atrapaba. Salí de la comisaría con la sensación de haber abierto una puerta que se volvía a cerrar detrás de mí. La lluvia, implacable, me recibió en la acera. Crucé la calle y me detuve bajo un escaparate para recomponerme. Sentí el frío del agua en la cara y, por un instante, la desesperación me golpeó con fuerza. Pero la desesperación dio paso a algo distinto. Decisión. Si el sistema no se movía, yo me movería. Puse la carpeta bajo el brazo y caminé de regreso a Indauchu. Al llegar, dejé los papeles sobre la mesa de la cocina, exactamente donde los había encontrado. Los coloqué con cuidado, como quien prepara las piezas para una partida que no piensa perder. Justo cuando me disponía a encender la luz, el teléfono fijo sonó en el salón. El timbre cortó el silencio de la casa como un latigazo. Me quedé inmóvil, con la mano encima del teléfono, y supe que esa llamada no sería casual. El timbre del teléfono aún vibraba en mi mano cuando contesté. Al otro lado, una voz grave y medida dijo: hablaba con la Ertzaintza. ¿Ana Beltrán? Soy el inspector Gaizka Mendieta, Unidad de Delitos Económicos. Me han comentado su caso. ¿Podemos vernos? Sentí como una mezcla de alivio y desconfianza me recorría. Le expliqué en pocas palabras lo que había pasado: la escritura, el pagaré, la sonrisa de la secretaria de la fundación. Me pidió que llevara los originales y que fuera a la comisaría central, en Deusto, a primera hora. Colgué con la sensación de que, por primera vez desde hacía días, alguien me escuchaba sin poner en duda mi cordura. La sala donde me recibió Mendieta era pequeña, con estanterías llenas de carpetas, mapas de la ciudad y un calendario con anotaciones. Él no tenía prisa en mostrarse imponente. Al contrario, su actitud era la de quien ha visto demasiadas caras humanas y aún conserva algo de paciencia. Me invitó a sentarme y tomó los documentos con manos cuidadosas. Leyó en silencio y, de vez en cuando, alzaba la vista para observarme a los ojos. Hemos tenido varias denuncias parecidas en los últimos meses, dijo finalmente. Grupos que se acercan a personas mayores, ofrecen servicios de atención, les muestran folletos bonitos y, con tiempo y charla, acaban formalizando cesiones de vivienda. Lo hacen con mucha táctica, son agradables, ganan confianza y se aprovechan de la soledad. Ver que no estaba inventando las cosas fue un consuelo agridulce. Mendieta continuó: el problema es que en papel todo parece limpio. Las escrituras están firmadas, hay testigos, y cuando algo cumple los requisitos formales, desde el punto de vista penal es complejo demostrar dolo o coacción. En muchos casos nos encontramos con que la vía penal no es la más directa. Tragué saliva. ¿Entonces no se puede hacer nada?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta parcial tras mi visita anterior. Él negó con la cabeza. No es que no se pueda, es que la prueba es lo que importa. Necesitamos indicios claros de manipulación, llamadas grabadas, testigos que declaren coerción o elementos que demuestren que la persona no entendía lo que firmaba. Sin eso, la justicia tiene límites. Abrí la carpeta en la que había guardado el pagaré y lo puse sobre la mesa. La tinta azul, la letra torpe, la ausencia de membrete, todo era tan casero que parecía una broma de mal gusto. Mendieta lo examinó,
Arrugó apenas la frente y dijo: «Esto», señalando el papel con el índice, «puede ser la pista que necesitamos». Normalmente los estafadores no dejan rastro tan evidente. Si ese pagaré se utilizó para asegurar a su suegra, y podemos demostrar que lo presentaron como garantía válida cuando en realidad era inválido, podemos empezar a atar cabos. Su franqueza fue simultáneamente alentadora y aterradora. «¿Quiere que me enfrente sola a ellos?», pregunté, la voz más firme de lo que me sentía. Mendieta me miró con seriedad. «No se enfrente sola, Ana. Estos no son amateurs. Tienen recursos, conocen el laberinto legal y saben cómo cubrir sus huellas. Si actúa sin apoyo, puede alertarlos y perder la oportunidad». La advertencia no apagó mi determinación, la avivó. Me incorporé, sosteniendo la mirada. «No pienso mirar cómo la pierden todos sin pelear», contesté. «Si la ley no se mueve con la rapidez suficiente, haré lo que sea necesario para reunir las pruebas». El inspector asintió, midiendo mis palabras. Bien. Entonces empezamos por lo básico: vigilancia discreta, listado de denuncias similares, y ver si alguien más ha recibido el mismo tipo de documentación. Yo pediré autorización para seguir a sus representantes y recoger pruebas. Pero tendrá que colaborar, testificar, facilitar datos, y, si es posible, mantener la calma cuando ellos intenten provocarla. Salí de la comisaría con la carpeta en la mano y una sensación extraña de peso y alivio a la vez. Afuera llovía, pero ya no era la lluvia que me aplastaba, ahora parecía un telón que marcaba el inicio de algo. Caminé por la acera con el paso decidido, el paraguas apenas sostenido. El sonido de las gotas acompasaba mis pensamientos como un metrónomo. La cámara imaginaria de mi vida giró en un primer plano sobre mi hombro, y supe que aquella tarde no volvería a ser igual. Había comenzado una pelea que no admitiría rendición. El nombre me vino a la cabeza esa misma noche, mientras observaba los papeles extendidos sobre la mesa del comedor. Teresa Zavala, la amiga de toda la vida de doña Carmen. La había visto pocas veces, siempre elegante, de voz tranquila y mirada sagaz. Recordaba que, antes de jubilarse, había trabajado como abogada civil en Getxo. Si alguien podía entender el peso de esos documentos y la maraña legal detrás, era ella. A la mañana siguiente tomé el tren hacia la costa. El cielo seguía gris, pero la luz que se filtraba entre las nubes tenía algo distinto, menos opresivo. Getxo olía a mar y a madera húmeda, las calles limpias y los balcones floridos contrastaban con la pesadez de Bilbao. La casa de Teresa estaba en una esquina tranquila, una de esas viviendas donde cada maceta parece colocada con propósito. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa amable, aunque en sus ojos se adivinaba curiosidad. «Ana Beltrán, hace tiempo que no te veía», dijo, apartándose para dejarme pasar. Me imaginé que acabarías viniendo. El interior era el reflejo de su dueña, ordenado, cálido, con estanterías llenas de libros de derecho y fotografías familiares. El aroma a té de manzanilla flotaba en el aire. Me senté en la mesa del comedor y, sin saber cómo empezar, dejé caer las carpetas entre nosotros. Le conté todo. Desde la llamada misteriosa hasta la fundación, la escritura, el pagaré, la visita inútil a la Ertzaintza y, finalmente, la reunión con el inspector Mendieta. Teresa escuchaba sin interrumpir, con los dedos entrelazados y los labios apretados. Solo al final suspiró, despacio. «A Carmen siempre le ha costado aceptar ayuda», dijo con suavidad. «La soledad vuelve ingenua incluso a las mentes más fuertes. Lo que describes es un patrón, y no me sorprende. Estos benefactores saben exactamente a quién dirigirse». Antes de que pudiera responder, una voz masculina resonó desde el pasillo. «¿Qué pasa, ama?». Un hombre de unos 40 años apareció en el marco de la puerta, alto, traje sin corbata, el cabello oscuro y un gesto de control permanente. «¿Otra historia de fundaciones mágicas?». «Martín», dijo Teresa sin perder la calma, «te presento a Ana Beltrán, la nuera de Carmen Iriarte. Y sí, otra historia, pero esta vez con documentos que huelen a fraude». Martín se acercó, tomó el pagaré y lo examinó como si fuera una pieza de museo. «Manuscrito, sin testigos, sin sello notarial». «Vaya descaro», murmuró. «¿Y la escritura, ante qué notaría se firmó?». «En Bilbao, hace 3 semanas», respondí. Él asintió,
soltando una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Entonces están actuando rápido. Suelen revender las propiedades en menos de un mes. Teresa lo miró con una mezcla de orgullo y determinación. Martín, vamos a ayudarlas. Él se cruzó de brazos. Ama, esto no es un caso sencillo. Si lo hacemos, será con pruebas sólidas. Por eso estás aquí, replicó ella, con esa voz de quien no pide, ordena. Vamos a atraparlos en su propio juego. Su plan comenzó a tomar forma entre tazas de té y el sonido lejano del mar. Teresa propuso citar a los representantes de la Fundación Hogar Sereno, fingiendo interés en sus servicios. Prepararían cámaras ocultas en la casa, grabarían toda la conversación y dejarían que ellos mismos mostraran sus métodos. Necesitamos que crean que soy una viuda rica, sola y vulnerable, dijo Teresa con un brillo en los ojos que mezclaba desafío y astucia. He peleado con tiburones antes, querida. No me asustan estos peces. Martín abrió su portátil y comenzó a anotar detalles. Puntos ciegos, posición de las cámaras, posibles preguntas que los llevaran a revelar sus tácticas. Si logramos capturar una promesa falsa o una manipulación evidente, Mendieta tendrá suficiente para iniciar una investigación formal, explicó. Yo observaba, casi incrédula. Después de días sintiéndome sola y desesperada, ahora tenía aliados. Teresa, con su serenidad de hierro, y Martín, con su precisión quirúrgica, estaban dispuestos a entrar en la trinchera conmigo. Cuando salí de la casa, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. El viento del Cantábrico olía a sal y a esperanza. En el reflejo del cristal de una tienda, vi mi rostro, cansado, sí, pero distinto. No era la mujer que había entrado en esa casa temblando de impotencia. Era alguien que, por fin, tenía un plan. Durante los días siguientes, todo se convirtió en una coreografía milimétrica. Teresa, con la calma de quien ha litigado medio siglo, dirigía cada paso como si se tratara de un juicio teatral. Martín se encargó del equipo técnico, cámaras diminutas en los marcos de los cuadros, un micrófono oculto en el florero del salón, otra cámara entre los libros del estante principal. Yo revisaba cada ángulo desde su portátil, asegurándome de que todo el espacio quedara cubierto sin levantar sospechas. La casa de Teresa, normalmente ordenada y luminosa, se transformó en un escenario. La alfombra fue desplazada unos centímetros, las luces ajustadas para evitar reflejos, y en la mesa del centro descansaba una carpeta vacía, como cebo. Teresa ensayaba su papel con un control admirable. Caminaba lentamente con un bastón que no necesitaba, se detenía para suspirar y pronunciaba frases ensayadas con ternura impostada. Hace tanto que no hablo con nadie desde que mi marido falleció, dijo, mirando hacia el espejo, su voz temblando apenas. Perfecto, comentó Martín sin apartar la vista del monitor. Pero recuerda, si él menciona dinero, debes parecer curiosa, no desesperada. Cuanto más fácil le parezcas, más rápido mostrará el contrato. Esa noche, cuando el inspector Mendieta vino a repasar el plan, el ambiente estaba tenso pero firme. Traía consigo una pequeña cámara corporal y la promesa de mantenerse cerca, a pocas calles, con 2 agentes de apoyo. Escuchen, dijo, con la voz grave, estos tipos no son improvisados. Si llegan a sospechar, podrían desaparecer y no volver a cometer el mismo error. Necesitamos atraparlos infraganti. A la mañana siguiente, el aire de Hecho tenía un silencio expectante. Desde el coche, aparcado a media cuadra, Martín y yo seguíamos la transmisión en directo del salón. Teresa estaba impecable, un chal gris sobre los hombros, una taza de té frente a ella, el semblante de una viuda resignada al paso del tiempo. A las 3 en punto, el timbre sonó. Un hombre de unos 30 años entró con paso seguro. Su traje claro contrastaba con el paraguas aún goteando en su mano. Sonrió con una cortesía medida. Buenos días, señora Zavala. Soy Álvaro Ríos, representante de la Fundación Hogar Sereno. Es un placer conocerla. Su voz era amable, pero había algo mecánico en su tono, como si cada palabra formara parte de un libreto ensayado. Teresa lo invitó a pasar y ofreció té. Él declinó con un gesto, dejando su maletín sobre la mesa. Sé que usted ya ha hablado con mi compañera Patricia. Tenemos todo listo para formalizar su ingreso. Solo necesitamos su firma aquí, dijo,
sacando una carpeta idéntica a la que había recibido doña Carmen semanas atrás. Desde el coche, mi respiración se aceleró. La cámara mostraba el rostro sereno de Teresa mientras hojeaba los documentos con fingida dificultad. «Ay, hijo, la letra es tan pequeña», murmuró. «¿Y dice aquí que aún podré vivir en mi casa hasta qué?» Claro, señora», interrumpió Álvaro con rapidez. «Es una simple cláusula técnica. Usted mantiene todos los derechos hasta el final de su vida. Es una garantía de bienestar. ¿Y si quisiera que mi abogado lo revise?», preguntó Teresa con una sonrisa inocente. El cambio en el rostro de Álvaro fue sutil, pero inconfundible. «No lo recomiendo», dijo, con voz más baja. «Los abogados suelen complicarlo todo. Este acuerdo es confidencial y las oportunidades no duran mucho. Si demora, puede perder el beneficio». Martín apretó los puños. «Ahí está», susurró. «Manipulación directa». Teresa asintió lentamente, jugando su papel a la perfección. «Comprendo. Déjeme traer mis documentos, hijo. Mi cartera está en el aparador». Se levantó con lentitud y caminó hacia el mueble, dejando al hombre solo unos segundos. En el monitor, vimos cómo Álvaro echaba una mirada rápida a su alrededor. De su bolsillo sacó un pequeño frasco transparente. Lo destapó con un giro rápido y vertió unas gotas en la taza de té humeante. «Dios mío», exclamé. «Lo está envenenando». Martín agarró el teléfono para alertar a Mendieta, pero no hizo falta. Apenas Álvaro volvió a enderezarse, la puerta principal se abrió de golpe. «Chercha hincha. Manos donde podamos verlas», gritó la voz del inspector Mendieta al entrar con 2 agentes uniformados. El caos estalló en segundos. El hombre trató de cubrir el frasco, pero una de las cámaras lo había captado todo. Los agentes lo redujeron contra la mesa, los papeles cayeron al suelo, flotando como hojas blancas bajo el torbellino. El té se derramó, tiñendo el mantel. Teresa, sin soltar el bastón, observó la escena con calma y una chispa de triunfo. Mendieta se acercó, levantando el vial con una pinza. «Interesante elección de método, señor Ríos. Pensó que nadie lo vería, ¿eh?» Álvaro balbuceó algo sobre un malentendido, pero las esposas ya hacían clic alrededor de sus muñecas. Desde el coche, Martín y yo mirábamos el monitor con una mezcla de alivio y shock. La cámara seguía grabando mientras los agentes revisaban los documentos y aseguraban la escena. En el rostro de Teresa había una serenidad antigua, casi solemne. «La trampa había funcionado», susurré. La imagen final fue la de las luces azules de los coches patrulla reflejándose en los cristales del salón, las carpetas esparcidas, y Teresa de pie, erguida como una estatua de justicia doméstica. Afuera, el viento marino aullaba entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad, aunque tardía, había entrado por la puerta principal. La detención de Álvaro Ríos fue solo el principio. En la comisaría, sentado frente a la mesa de interrogatorio, el hombre recuperó rápidamente su máscara de calma. Bajo las luces blancas, con el rostro pálido y el traje arrugado, respondió a las preguntas del inspector Mendieta con una serenidad que rozaba la arrogancia. «No conozco a ninguna Fundación Hogar Sereno», dijo, encogiéndose de hombros. «Ese nombre no me suena. Yo trabajo de manera independiente, ofreciendo asesoría a personas mayores. Si alguien firmó algo, fue por su propia voluntad». Mendieta no apartó la mirada. «Tenemos grabaciones, señor Ríos. Lo vimos manipular documentos, intentar drogar a una mujer». «¿Grabaciones?», rió con ironía. «Sin contexto, cualquier cosa puede parecer lo que no es». La sonrisa del inspector se apagó. Había visto ese tipo de delincuente antes, el que confía en la maraña legal para salir ileso. Sabía que aquel hombre no era más que un peón dentro de algo más grande, una red con dinero, abogados y contactos. Sin embargo, sin un testigo directo que confirmara la relación con la fundación, el caso podía desmoronarse. «Necesitamos un vínculo claro», dijo Mendieta en voz baja cuando salimos de la sala. «Si no logramos que alguien de dentro lo identifique, los fiscales no tendrán con qué avanzar». «¿Y quién podría hacerlo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
El inspector me miró con gravedad. Su suegra, doña Carmen Iriarte. Ella trató con ellos antes que nadie. Si la reconocen en audiencia, si ella lo señala, el caso se sostiene. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Carmen. Ella no confía en mí, inspector. Cree que lo inventé todo para quedarme con su casa. Entonces deberá confiar en la verdad, replicó él con calma. Nadie puede manipular los hechos cuando la justicia se sienta frente a ellos. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Sabía que tenía razón, pero convencer a doña Carmen sería más difícil que enfrentarse a la fundación entera. Esa tarde regresé al piso de Indauchu. Ella estaba en su sillón de siempre, la televisión encendida, el mismo gesto severo. «Te he visto en las noticias», dijo sin mirarme. «Dicen que atraparon a un estafador. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?» Me arrodillé frente a ella, sujetando sus manos frías. Todo, Carmen. Él fue quien te engañó, quien te hizo firmar. Pero ahora necesitamos tu ayuda. El inspector Mendieta quiere que declares, que digas la verdad. Sin ti, no podremos probar nada. Su mirada se endureció. ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca me escuchaste. Siempre creíste que yo era una vieja necia. El silencio pesó entre nosotras. Podía sentir la grieta invisible que nos había separado durante un año entero. Tal vez no te escuché lo suficiente, admití. Pero no puedo dejar que te quiten lo que es tuyo. No por orgullo, sino porque él, señalé la foto de su hijo sobre el aparador, no querría vernos así, enfrentadas. Carmen desvió la mirada. Por un momento pensé que me echaría, pero entonces respiró hondo y dijo en voz baja: «No confío en ti, Ana. Pero confío en lo que vi». Al día siguiente, Mendieta organizó la audiencia preliminar. El juzgado de Bilbao olía a madera vieja y desinfectante. En la sala, las luces frías daban a todo un aire de solemnidad. Álvaro Ríos estaba sentado junto a su abogado, su postura altiva intacta. Teresa y Martín ocuparon los asientos traseros, observando en silencio. Cuando Carmen entró en la sala, todos se giraron. Iba vestida con su abrigo gris, el cabello recogido, el rostro firme. Caminaba con la dignidad de quien alguna vez dirigió a decenas de obreros y no temía mirar a los ojos del enemigo. Mendieta se acercó y le habló con suavidad. «Señora Iriarte, cuando el fiscal le muestre las fotografías, solo diga si reconoce a alguien». No hay prisa. Ella asintió y se acomodó en su silla. Cuando la imagen de Álvaro apareció en pantalla, no dudó un instante. «Ese es», dijo con voz clara. «El hombre que vino a mi casa, que me prometió un hogar mejor y me hizo firmar esos papeles». Un murmullo recorrió la sala. Álvaro apretó los labios, evitando su mirada. Mendieta anotó algo en su libreta, satisfecho. Por primera vez, la verdad tenía nombre y rostro. A mi lado, Teresa susurró: «2 generaciones de mujeres, Ana. Una firma las trampas, la otra las destruye». Mientras el juez daba por cerrada la sesión preliminar, sentí que el aire en mis pulmones pesaba menos. Aún faltaba la batalla principal, pero algo dentro de mí sabía que habíamos cruzado el punto de no retorno. Carmen había hablado, y la justicia empezaba, por fin, a escucharnos. El Palacio de Justicia de Bilbao imponía desde lejos, con sus muros de piedra húmeda y los ventanales grises que reflejaban la llovizna de la mañana. Caminé junto a doña Carmen por el pasillo silencioso, el sonido de nuestros pasos resonando entre el eco de los techos altos. A pesar de su edad, caminaba erguida, el abrigo cerrado hasta el cuello y una expresión serena en el rostro. No era la mujer desconfiada que había conocido meses atrás. Era otra, una que había decidido recuperar su voz. Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado. A un lado, Álvaro Ríos, impecable, aunque sus manos esposadas traicionaban su aparente calma. A su derecha, una mujer de traje oscuro evitaba mirar al frente. Patricia Echevarría, la misma voz amable que había prometido jardines y cuidados a cambio de firmas. Frente a ellos, el fiscal desplegaba carpetas, documentos y las pruebas que habíamos reunido con tanto esfuerzo. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. Mendieta, de pie, relató con precisión cada paso de la investigación. La manipulación psicológica,
las visitas repetidas a ancianos vulnerables, las escrituras de cesión disfrazadas de contratos de asistencia. Luego presentó el vídeo grabado en la casa de Teresa Zavala. En la pantalla, todos vieron cómo Álvaro vertía el líquido en la taza, su gesto rápido, el frasco brillante en la mano. Un murmullo recorrió la sala, seguido por un silencio helado. «Y este pagaré», añadió el fiscal, levantando el papel arrugado, presentado como garantía de pago, fue escrito sin sello, sin testigos, sin respaldo alguno. No es un contrato. Es una promesa vacía. Una mentira. Patricia se removió en su asiento. Por primera vez, el maquillaje no lograba ocultar el nerviosismo. Cuando el fiscal la llamó a declarar, su voz tembló. Negó conocer a Álvaro, negó haber visitado a Carmen, negó incluso formar parte de la fundación. Pero entonces, Mendieta pidió que se proyectara una segunda grabación, la de una llamada interceptada donde se la escuchaba decir: «Tranquilo, Álvaro, la señora ya firmó. Esta semana cerramos la operación». Carmen, sentada junto a mí, cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era acero. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y señaló a Patricia sin titubear. «Esa fue la mujer que vino a mi casa. Me prometió que estaría cuidada, que mi hijo estaría orgulloso de mí». Todo era mentira. El juez asintió, anotando mientras el fiscal asentía satisfecho. Aquella frase, tan sencilla, era la pieza que faltaba. Patricia bajó la cabeza, y Álvaro, al verla rendirse, murmuró algo que sonó a rendición también. La sentencia llegó 2 horas después. El juez dictó condena por fraude agravado, abuso a mayores y tentativa de envenenamiento. Ambos fueron enviados a prisión preventiva, mientras la investigación sobre el resto de la red continuaba. Cuando el martillo golpeó la mesa, el sonido pareció limpiar el aire. Carmen se volvió hacia mí. Por un instante, no supe qué esperar: reproche, distancia o simplemente silencio. Pero lo que encontré fue una ternura contenida, una especie de paz. «Luchaste incluso cuando yo no te creí», dijo despacio. «No sé si podría haber hecho lo mismo por ti». No supe responder. Solo le tomé la mano y la apreté. En ese gesto cabía todo lo que no habíamos sabido decirnos en un año entero: el perdón, la culpa, la gratitud. Al salir del tribunal, la lluvia había vuelto, fina como un velo. Teresa y Martín nos esperaban bajo los soportales. Mendieta se acercó y me dio un apretón de manos firme. «Bien hecho, Ana». No todos habrían llegado tan lejos. «No lo hice sola», respondí. Fue ella quien tuvo el valor de mirar a su verdugo. De regreso al apartamento, el silencio no pesaba como antes. Carmen se acomodó en su sillón y por primera vez en meses, no encendió el televisor. Solo observó por la ventana, siguiendo el baile de las gotas en el cristal. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco, dejando que el sonido de la lluvia llenara el espacio. Había pasado un año sobreviviendo, trabajando sin descanso, cuidando por obligación, cargando culpas que no eran solo mías. Pero aquella noche, por primera vez, sentí que respiraba de verdad. Miré las luces de la ciudad reflejadas en el pavimento mojado y supe que algo en mí había cambiado para siempre. Carmen, sin apartar la vista del cielo gris, murmuró casi para sí: «Tu esposo estaría orgulloso, Ana. Has hecho justicia por los dos». Sonreí con los ojos húmedos. No respondí. No hacía falta. La lluvia seguía cayendo, lavando la ciudad, limpiando lo que el miedo había ensuciado durante tanto tiempo. Durante un año sobreviví, pero esa noche, por fin, volví a vivir. Fade out. La cámara imaginaria se alejaba del ventanal, dejando atrás 2 figuras que, sin decirlo, habían aprendido a perdonarse. Afuera, el sonido de la lluvia se fundía con una música lenta, cálida, como un respiro después de la tormenta.